empezar, queríamos agradecerle el tiempo que nos dispone y que pueda dar voz a este proyecto que llevamos realizando unos días atrás y, sobre todo, pues, reunirse con alumnos y escuchar de primera mano todo lo que venimos trabajando para contarle. Yo me presento, soy Raúl de Pedro, estudiante de un ciclo de grado medio de soldadura y calderería en el Instituto de IES Castilla de Guadalajara. Y yo soy Miguel Ángel, alumno del ciclo formativo de grado superior de proyectos audiovisuales y espectáculos aquí en Toledo, en el Alfonso X el Sabio. Muy bien. Y bueno, hoy comentarle que no venimos a título individual, sino venimos en representación de 14 alumnos más que nos reunimos hace unos días para discutir y debatir propuestas de mejora y sobre la FP Dual y así pues conseguir una educación de calidad y mejorar nuestro sistema educativo. Y pues venimos a disponerle estas propuestas de mejora y que salgan de manera satisfactoria y se pongan a aplicar pues lo mejor posible pues para mejorar la educación de todos y sobre todo ahora que acontece el nuevo proyecto de FP Dual. Así que muchos de nosotros ya te conocemos, pero si quieres presentarte a la gente. Sí, pues soy Amador Pastor, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, y es verdad que llevo una larga trayectoria en esta casa con diferentes responsabilidades. Entre ellas fui director general de formación profesional, después fui viceconsejero de Educación y actualmente consejero. Por lo tanto, conozco muy bien todos los pasos que se han dado en la formación profesional. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera agradecer la iniciativa, sobre todo porque os da voz a vosotros, al alumnado de Castilla-La Mancha, que creo que es la mayor de las fortalezas que podemos tener a la hora de trasladar un mensaje en positivo hacia la formación profesional. Y quiero hacerlo extensivo, si me lo permitís, a todo el profesorado que está acompañándoos en este proceso de formación. Es complicado y es necesario que estén y sienta el alumnado también que el profesorado esté involucrado, y eso es lo que más feliz me puede hacer como consejero de Educación, ver que la formación profesional entra en el discurso, que entra en un discurso además viendo planes a futuro, con inquietudes de mejora, pero sobre todo con la garantía de que tengo a los mejores al frente de la formación profesional, que son capaces de ilusionar al alumnado y de proyectar retos y nuevos proyectos más allá de lo que es el currículo y las enseñanzas de cada uno de los ciclos. Genial. Muchísimas gracias por tu implicación. Pues si te parece, comenzamos y vamos a intentar poner en común los principales puntos que tratamos en esta reunión. Pero como fueron bastantes y tuvimos buenas propuestas, le hemos facilitado aquí un desglose con todas las conclusiones a las que llegamos y se lo vamos a facilitar para que usted pueda verlo detalladamente. Y si le parece, vamos a seguir la misma estructura que tuvimos en el Focus Group y vamos a ir analizando las distintas etapas por orden cronológico que conforman todo este proceso de la FP Dual. Perfecto. Genial. Pues vamos a comenzar con la primera etapa, como estuvimos allí en la reunión, que es el momento de decidir qué estudiar. Y en este primer momento nos encontramos en la última etapa, tanto de la ESO como del bachillerato, o incluso algunos compañeros finalizando estudios superiores como la universidad o en el mercado laboral. Y dentro de esta etapa encontramos dos dificultades. Una de ellas fue que la orientación recibida durante la ESO o durante el bachillerato no nos ayudaron a conocer o a poner en valor la FP y sobre todo la FP Dual. Es un tema que se aborda poco en estos procesos de información. Y también queremos coincidir en que la información accesible a lo mejor es un poco escasa y el formato en el que está redactada a lo mejor no resulta muy accesible para las personas. Sí, has dado en una clave, pero yo creo que estamos en un momento de oportunidad muy importante. Cada vez entra más en el discurso, no solamente de los centros educativos, sino también de las propias familias, de las oportunidades que tiene la formación profesional. La labor orientadora que te acompaña y que te ayuda a tomar decisiones, evidentemente la tenemos muy identificada en los centros educativos a nivel del tutor de las diferentes enseñanzas que tú has tenido, de todo el equipo docente y del profesional de la orientación que tenemos en los centros. Pero tiene que ser complementada y además fuertemente por el entorno en el que se desarrolla el alumnado. Su familia tiene que ser conocedora de las oportunidades que da la formación profesional.
ayudar a quitar ese estigma que durante años acompañó a la formación profesional, haciéndola o mereciéndola como estudios de segunda. Y sobre todo escuchando mucho el discurso de las empresas. Las empresas son cada vez más demandantes de técnicos y de técnicos superiores. Por lo tanto, tenemos un discurso muy alineado que tiene que ser oído por el alumnado y sobre todo también ayudarle, sobre todo al alumno, a ver más allá de lo que es lo inmediato. Es decir, puede tener intereses hacia un ciclo formativo en concreto, pero tiene que escuchar también qué posibilidades de encontrar trabajo, de incorporarse al mercado laboral, le pueden dar los diferentes estudios. Y a partir de ahí, con toda esa información, intereses, gustos, motivaciones, decidir. Y esto implica también, y lo digo como consejero de educación, y en ello tendremos que poner muchos esfuerzos, que la labor orientadora, la orientación profesional se tiene que anticipar incluso antes de los últimos cursos de la ESO o en el bachillerato. Tenemos que empezar a hablar cada vez más y desde las etapas más tempranas de los futuros profesionales que necesita, los perfiles profesionales futuros que necesita nuestro país y empezar a encaminar vocaciones sin sesgo de género, que posiblemente también saldrá en el debate, hacia la formación profesional. Sí. De hecho, me alegra mucho escuchar su punto de vista porque, sin darse cuenta, recoge algunas de las soluciones que estábamos aportando en el Focus Group que mantuvimos hace unos días. De hecho, las propuestas o las posibles soluciones que traíamos, en cuanto menciono los dilemas que exponía mi compañero, son 3 y muchas de ellas quedan resumidas por su discurso. La primera que exponíamos sería facilitar esa formación y ese conocimiento a los alumnos sobre la FP, es decir, en periodos previos a la FP, como usted dice, la ESO, bachillerato y demás, incluso gente que se encuentre trabajando y quiera conocer este mundo, darle ese acceso a conocerlo. Por ejemplo, en bachillerato y la ESO, proponiendo charlas, convenciones con exalumnos que ya han pasado por ese proceso y puedan garantizar y dar su experiencia de cómo ha sido la formación, la inserción laboral que tiene y demás, e incluso facilitando pues, el movimiento de estos alumnos dentro de su provincia o visitar otros centros de formación para que conozcan tanto lo que tienen en sus propios centros o en su propia provincia como en otras, y así pues el mayor abanico posible de formación. Y por otra parte, las otras 2 vías de las que tratamos son a través del canal online, es decir, mejorar la información accesible a la FP a través de vías online desde las propias plataformas de la administración como Educamos o Delfos o abriendo, ¿por qué no?, ese espacio de información a las redes sociales. Sí, en eso estamos. Tenemos unas campañas importantísimas. Es verdad que están muy focalizadas a los procesos de admisión, que es donde más nos jugamos. Queremos cada vez más alumnos en la formación profesional y hay una campaña muy potente para motivar al alumnado y dar a conocer las diferentes familias profesionales. Pero como bien decías, no nos conformamos solo con eso y hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo. Este año precisamente se han creado ferias provinciales de formación profesional en el que hemos puesto en diálogo al alumnado, al potencial alumnado de la formación profesional, alumnado de la ESO, en diferentes stands en el que embajadores, alumnos que ya han pasado por la formación profesional han contado de primera persona y en su testimonio cómo les ha ido en la formación profesional y sobre todo también en ese diálogo estaban presentes las empresas para decir el mercado laboral de la empresa a la que yo represento necesita perfiles como los más desconocidos incluso en algunas ocasiones, pero que los está ofreciendo la formación profesional. Por lo tanto, creo que estamos, como digo, dando pasos muy certeros. Quiero felicitar aquí, si me lo permitís, la implicación que hemos tenido, en primer lugar, de mi equipo, de la consejería, que ha sido el que ha puesto todo ese esfuerzo, pero sobre todo la respuesta que hemos tenido por parte de los centros educativos, del alumnado y, lo más importante para mí, sin desmerecer a nadie, de las empresas, que quitando horas de su negocio, de su tiempo y de su actividad rutinaria, han querido colaborar en un espacio que a priori parece ser que no lo hemos visto en ocasiones tan necesario, pero que ha dado muy buenos resultados. Y sobre todo me empeño muchísimo en que cada una de las visitas que yo hago a los centros educativos de formación profesional, a la gente de prensa que lleva a mi alrededor, le pido coger testimonios de los alumnos para circularlos después en redes sociales, porque como os decía arriba, creo que sois los mejores embajadores, los alumnos que habéis estado y las alumnas que habéis estado en la formación profesional para motivar a vuestros iguales. Genial. Pues finalmente coincidimos en ese aspecto de que creemos que todavía existe cierto estigma hacia la FP, ya sea de familiares o dentro del entorno, que siguen viendo la FP como un posible estudio secundario. Y
Para ello, proponemos intentar involucrar a las familias y a los profesores de secundaria, desde un principio, que reciban cierta información o que se realicen ciertas actividades para que conozcan de primera mano que no se trata para nada de un estudio secundario, ni mucho menos. No sé si se está realizando alguna actividad con ellos o se tiene proyección. Estamos haciendo pasos que además, si me lo permites, parece que parten hasta del tejado. Estamos incluso hasta rescatando alumnado que ha pasado por grados universitarios trayéndolos a la formación profesional. Es uno de los pasos más importantes que estamos haciendo. Pero sí es cierto que nosotros, con las familias en determinadas edades, en las etapas obligatorias, tenemos mucho más contacto. Una vez que ya paséis estudios posobligatorios, las familias parece que están un poco más desconectadas de ese diálogo permanente que podemos tener desde la propia estructura de los centros educativos. Ellas tienen que ser las primeras conocedoras y hay campañas muy potentes, incluso a nivel nacional, que tratan de llegar especialmente a las familias. Y como decíamos al principio de todo, para quitar ese estigma, porque un padre y una madre cuando tiene un hijo sueña para su hijo lo mejor y está en la concepción de que un estudio universitario es lo mejor que le puede pasar a tu hijo. Y tenemos que hacer valer que más allá de lo que es el título que a ti te representa, son las oportunidades que te van a dar los títulos. Y las oportunidades que ofrece el título de graduado en formación profesional, tanto de grado básico como de grado medio, podemos decir que está a la altura e incluso en algunos sectores más aún, generando más oportunidades aún que los títulos universitarios. Y por fortuna ese mensaje que nos estamos esforzando muchísimo, que llegue a todo el mundo y especialmente a las familias, como digo, cada vez está calando más. Pero sobre todo es por el boca a boca, por cómo está circulando los modelos de empleabilidad que tenemos, cómo muchas empresas participantes en la FCT antigua, ahora en los proyectos de formación profesional dual, están generando oportunidades de empleo de continuidad. Después de la FCT enlazaban con un primer contrato y eso es lo que está sirviendo quizá como el mejor de los modelos para que las familias sepan que no se equivocan a la hora de animar a sus hijos e hijas a que cursen un estudio de formación profesional. Además también tenemos que presumir de ello y justo en este momento actual. La universidad siempre se ha esmerado en grados universitarios, másteres complementarios. Bien, la formación profesional genera unos itinerarios desde lo más básico, como pueden ser los ciclos de grado básico, hasta los cursos de especialización, un itinerario que te acompaña a lo largo de los años en tu formación, que creo que tiene que hacerle cada vez más merecedora de una confianza fuerte para saber que el alumno o la alumna puede iniciar y dejar cuando considere, pero sobre todo que tiene una larga trayectoria de formación que incluso le puede llevar hasta después a la universidad si lo considerase, que no es incompatible una cuestión con la otra, ni de abajo para arriba ni de arriba para abajo. Así es, pues ahí estamos muy de acuerdo. Y estamos muy agradecidos de que se trabaje en ello y en eliminar este estigma. Y además es interesante porque creemos que convive también con cierto sesgo de género en algunas familias profesionales, ¿no? De hecho, por ejemplo, en mi familia en Sudadura, mayoritariamente pues somos hombres. Sois hombres. Sí. Y yo creo que para intentar combatirlo se debería intentar visibilizar a lo mejor más experiencias de mujeres en ciclos mayoritariamente masculinos y viceversa también. Yo creo que sería muy interesante. Además es que algunas veces hasta parece exagerado cuando voy de visita a los centros, os visito en las competiciones de las skills, me da igual que sean las de Castilla-La Mancha que las de las competiciones a nivel nacional, celebramos y le damos muchísima visibilidad cuando nos encontramos una ruptura de esos sesgos de género asociados tradicionalmente y mal asociados a la formación profesional. Por suerte ya cada vez está más presente tanto el género femenino en determinados ciclos que estaban muy masculinizados y viceversa. Pero es verdad que aún tenemos una brecha de género muy importante por la que trabajar y en eso nos empeñamos. Y por suerte os puedo decir que no solamente nos empeñamos la Consejería de Educación. La Consejería de Igualdad es una fuerte aliada en darle cada vez mayor visibilidad a esta circunstancia que
Hoy en día la consideramos excepcional y estamos trabajando para que deje de ser excepcional, para que sea totalmente normalizado que una chica esté en un ciclo que tradicionalmente todo el mundo ha visibilizado ahí al hombre y esté ahí y empecemos a verlo con normalidad. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer, las oportunidades se tienen que dar por igual y sobre todo darles confianza tanto a chicos como chicas que la formación profesional no entiende de género, no entiende de sexo, solamente entiende de capacidades, de potencialidades y de oportunidades. Qué bueno. Pues continuando por esta línea, después de tratar ese primer punto, vamos con el segundo, que es la hora de la matriculación. Aquí queríamos hacer una propuesta sobre cómo mejorar ese momento en el que un alumno, pues ya una vez roto los estigmas, roto esa falta de conocimiento, decide matricularse y lanzarse pues, en este camino que sería la FP Dual. Aquí encontramos que a veces se hace un poco difícil o es un poco difusa la idea de cómo matricularse o las plataformas que existen para tal medio pues son un poco enrevesadas o no existe manera clara de cómo hacerlo. Entonces proponemos que las plataformas de Educamos y Delfos, que son las principales vías en las que nos matriculamos, se mejoren y se hagan de manera más clara para poder llegar de manera concisa a ese fin que sería la matriculación para empezar este camino. Estamos en un proceso de transformación digital y tecnológica de todos los procedimientos. Pero yo aquí, si me lo permitís, quiero presumir de una cuestión, y es que hicimos una mejora en los procesos de admisión de tal forma que, haciendo las solicitudes telemáticas, que puede ser complicada, y es verdad que ciertos alumnos o ciertas familias, si no son conocedoras de la plataforma, les puede surgir problemas a la hora de hacerla. Pero es muy garantista porque además lo que estamos haciendo es continuamente, con las adjudicaciones que hacemos posteriores a la primera adjudicación, estamos haciendo un barrido continuo de todas las vacantes disponibles para que ningún alumno de Castilla-La Mancha se quede sin la oportunidad de poder estudiar un ciclo formativo en nuestros centros educativos. Y eso es una cuestión, creo que muy importante, que nos la ha traído la tecnología. Por lo tanto, me gustaría poner la ventaja por encima de la dificultad. Ante esas dificultades que decías de desconocimiento, de poca familiaridad con la plataforma, tengo que lanzar un mensaje también, y es que tenemos una estructura, la suerte de ser tan pocos es que nos conocemos todos, entonces tenemos al servicio todos nuestros centros educativos para solventar cualquier tipo de duda a la hora de hacer y de participar en un proceso de admisión. Tenemos las delegaciones provinciales que trabajan de forma incansable y especialmente en ese tiempo en el que está abierta la admisión a la formación profesional. Y luego, sobre todo, una ayuda de proximidad. Cualquier institución y administración, por suerte, en Castilla-La Mancha, es muy próxima a las dificultades que tiene la ciudadanía. Se están haciendo también muchos esfuerzos en formar y capacitar digitalmente a todo el alumnado y la ciudadanía. Por lo tanto, tendremos que meterle mejoras a los procesos de admisión, pero como bien dices, lo que tenemos ahora mismo, aunque sea complejo, os puedo decir que es totalmente garantista y nos está dando resultados muy buenos. Estamos ahora mismo en casi 35.000 alumnos matriculados en la formación profesional y partíamos de cerca de unos 26.000 hace no tantos años, hace 8 años. Y esto, como digo, es gracias a todos los esfuerzos que estamos poniendo. Uno de ellos, por qué no decirlo, son ese barrido continuo que hacemos en los procesos de admisión. Es verdad que ahora pues todos llevamos en el bolsillo un teléfono móvil. Quizá el salto sería que se puede hacer de una forma más instantánea desde un dispositivo más pequeño en vez de poder hacerlo o tenerlo que hacer desde un ordenador portátil, que cuando vayas a hacer la admisión tengas al lado una información un poquito más precisa y detallada de qué te ofrece ese ciclo formativo, que no tengas que cambiar de pantalla y tener que estar navegando por esa web. Es decir, tenemos muy clara la hoja de ruta, pero creo que el primero de los pasos que había que dar era garantizarle al alumnado las mayores oportunidades y posibilidades de estar dentro del FP. Y ese está conseguido. Y a futuro, como te digo, tenemos la hoja de ruta muy clara, simplificando procedimientos, haciéndolo cada vez más accesible y que no suponga el sistema en sí una barrera y una brecha disuasoria de que el alumnado potencial pueda entrar en la formación profesional. Pues es fenomenal que estéis trabajando en intentar facilitar ese primer acceso, sobre todo de manera digital, a la formación o a
A la admisión. Sí. A la admisión de alumnos. Otra dificultad o complejidad que encuentran los alumnos ya una vez matriculados y una vez formados es a la hora, por ejemplo, del transporte a las empresas. Una vez terminado el ciclo formativo y cuando comienza esta etapa de formación en las empresas, hay ciertos alumnos que encuentran dificultades a la hora del transporte, el intentar adecuarse un poco a las distancias que tenga que recorrer para llegar al centro de formación. Y ahí nos gustaría conocer si se está trabajando o se está planteando el implementar una serie de ayudas o a lo mejor becas para que faciliten y aseguren principalmente el transporte de los alumnos a estos centros de trabajo. Sí, se pueden dar varias casuísticas, es decir, la ayuda en sí puede solventar muchos problemas, pero si no hay línea de transporte o transporte público, pues la ayuda tampoco te va a resolver mucho porque no está esa red. La mayor de las fortalezas es que cuando se implanta un ciclo formativo en una localidad, en un centro determinado, es porque hay cierta garantía de que las empresas están en un entorno bastante próximo. Por lo tanto, las dificultades de movilidad del alumnado ya se reducen con esa primera acción que hacemos a la hora de diseñar la oferta en los centros educativos. Esto nos trae muchos problemas, porque muchos centros quieren tener ciclos formativos determinados, porque el alumnado desde la ESO lo está pidiendo, pero no acompaña ese tejido productivo, ese tejido empresarial que después facilitaría esa parte de prácticas, esa parte de dual o de FCT en su momento, y es una barrera a la hora de implantar la propia consejería determinados ciclos en determinados sitios. Hasta ahora, toda la parte de formación en centros de trabajo, la famosa FCT, tenía una compensación económica para poder sufragar esos gastos. Para mí, lo que más nos preocupa y más nos ocupa, y sobre todo no es una acción en solitario de esta consejería, sino de todo el Gobierno en su conjunto, es avanzar en la vertebración de nuestro transporte, de nuestra movilidad en la región. Pero también se da una circunstancia, y es verdad que la formación profesional justo pilla en una coyuntura en la que cierta parte del alumnado es menor de edad, por lo tanto, tiene que depender única y exclusivamente de sistemas de transporte público o familiares que los lleven, y luego una parte del alumnado que ya es mayor de edad y puede tener una cierta independencia. Sí que estamos trabajando y, como decimos, estamos fortaleciendo, y quiero agradecerle aquí al consejero de Fomento dentro de sus competencias, la vertebración en el territorio que está haciendo, ampliando cada vez más los sistemas Astra de comunicación de los entornos urbanos, o sea, rurales, perdón, con las capitales de provincia, el transporte sensible a la demanda, que es una cuestión única y excepcional de nuestra comunidad autónoma y que está permitiendo, especialmente a muchos chavales de la formación profesional de comarcas que están muy aisladas geográficamente, que en ese servicio y esa aplicación, es una aplicación móvil que tú demandas como una especie de Uber, y no quiero hacerle aquí publicidad a ese sistema, tú demandas cuáles son tus necesidades de transporte y lo tienes. Y luego, evidentemente, en nuestra comunidad autónoma también, cuando no existe una beca específica para eso, sí que por la condición de joven, todo este sistema de transporte público que estoy diciendo tiene descuento. Pero aún así también el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene una línea muy directa que llega a los jóvenes de todo el territorio español y, por supuesto, los de Castilla-La Mancha para compensar esos gastos. Es decir, hay múltiples opciones. No son todas las que deberían haber, pero sí quiero transmitir la garantía de que estamos en ese trabajo de línea de fortalecer sobre todo los sistemas más garantistas, al margen de lo que pueda ser una ayuda coyuntural, que, como digo, por sí sola puede resolver mucho, pero no siempre es la solución si no hay un sistema de transporte que nos permita vertebrar toda esa comunicación entre empresas y centros educativos. Sí, coincidimos. Además, una vez tratado el problema de cómo llegar a las empresas, cómo hacer accesible ese alumno a la formación a las empresas, queríamos tratar ahora la discusión sobre cuando faltan empresas. Es decir, muchas veces nos encontramos con el problema de que faltan empresas o que las empresas no tienen conocimiento de cómo participar en estos proyectos de FP Dual. Aquí, en este Focus Group, en esta reunión que hicimos, llegamos a una serie de conclusiones pues, para poder trasladarle a usted y mejorar esta cadencia de empresas y cada vez más se animen a participar. Por una parte, destacamos reservar horas específicas en el instituto con los profesores o con los tutores para debatir y discutir sobre las empresas en las que se disponen en nuestra región y pues, ver cuál se adapta más al perfil, la orientación laboral que queríamos tener fuera del instituto, dónde hacer la formación y demás. Un poco poner en conocimiento
todas las empresas que se encuentran alrededor y así pues orientar a cada alumno hacia la empresa que más le convenga o que más le gustaría orientar su destino. Dentro de una misma familia, pues diferentes salidas y las empresas pues pueden ofrecer esas salidas. Luego también poner información y poner sobre la mesa a las empresas un folleto de información, una serie de pautas para que entiendan los beneficios y las ventajas que pueden tener al adquirir un alumno de información y también pues, hacerles ver las obligaciones que tienen que cumplir con este. Y así pues, facilitar mucho más la comunicación entre los alumnos o centros de educación con las empresas y facilitar pues, este tejido y esta conexión entre centros y empresas. Sí, yo aquí, como os decía al principio, llevo desde el 2015 en esta estructura de la consejería y quiero comentaros a título anecdótico cómo empezábamos aquí en el 2015 cuando llegamos al gobierno. Teníamos que ir buscando a lazo a empresas para que colaborasen en la formación profesional. Bien, creo que se ha hecho un buen trabajo. Y ahora son cada vez más las empresas las que vienen, sin necesidad de que nosotros las busquemos, a ofrecerse para ser colaboradoras del sistema de formación profesional. Hay una cierta cuestión que nos preocupa. Hasta ahora estaba dentro de los ciclos el conjunto de horas que llamamos formación de centros de trabajo, la FCT, esas 400 horas que teníamos en el segundo de los cursos, que para eso necesitábamos una estructura de empresas X, la que fuese, porque tenía que dar cobertura pues, a que todo el alumnado que superase sus diferentes módulos a lo largo de los cursos pudiese llegar al final de todo el ciclo a incorporarse a la empresa. Bien, este paradigma ha cambiado. A partir del año que viene, toda la FP es dual. Por lo tanto, vamos a necesitar una mayor fidelización con las empresas, una mayor implicación y, si me lo permitís, también un mayor número de empresas. Aquí tiene cabida todas las empresas y desde aquí nos hemos fajado en que tengan cabida en esa colaboración tanto las grandes empresas que tenemos en Castilla-La Mancha, que las tenemos, como las más pequeñas, adaptando desde hace muchísimo tiempo nuestros proyectos de FP Dual, en esas catalogaciones que hacíamos de A, B y C, en esos modelos de FP Dual que diseñamos ex profeso para esa capacidad que tenía el alumnado, nos ha servido de prueba para afrontar el mayor de los retos que tenemos a partir de septiembre del 24, y es que todo es en FP Dual y todo necesitamos apoyarlo en empresas. Por suerte tenemos grandes experiencias. Tenemos ahora mismo un tejido de unas 6.000 empresas colaboradoras con el sistema de formación profesional. Pero ya en proyectos de formación profesional dual estamos hablando de cerca de 1.300 empresas que ya estaban como muy concienciadas de lo que suponía la FP. Hay que fortalecer mucho la figura de esos tutores que hablabais, del tutor de la empresa, que tenga muy claro cuál es el papel que juega, que es totalmente diferente a los anteriores modelos de formación profesional dual. Antes hacían una extensión de contenidos curriculares en unos tiempos y ahora van a ser responsables de esos resultados de aprendizaje que marca el currículo en esa partición que se tiene que hacer. Tienen que ser muy conocedores de esto. Pero esto no tiene que ser un elemento disuasorio. Se tiene que ver por parte de la empresa como una oportunidad. Estamos viendo, como os decía anteriormente, que cada vez vienen más empresas a buscarnos. ¿Por qué? Porque tienen preocupación y quieren asegurarse el relevo generacional de sus trabajadores. Quieren proyectar un crecimiento dentro de su empresa y lo tienen que apoyar en mano de obra. Esa es la razón fundamental que está haciendo que las empresas cada vez más nos busquen. Eso es una confianza muy grande para el Gobierno de Castilla-La Mancha, que sabiendo que se juegan mucho las empresas, son y serán, y estoy convencido que también lo fueron en su momento, muy responsables en esa formación que van a hacer, en esa definición de los resultados de aprendizaje, en esa definición del papel que juega el tutor, en esa coordinación que tienen que tener con el tutor de centro y, sobre todo, cuidar al alumno como lo que es, como un alumno, y además haciéndole ver que ya es un alumno merecedor de derechos, pero que el alumno también tiene que saber que tiene obligaciones, por el simple hecho ya de que vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo muy importante, que es el que supone su cotización a la Seguridad Social en ese momento en el que está en prácticas. Aquí también el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho un esfuerzo muy grande para que todo ese proceso de garantías que tenemos que dar en esa prestación de cotización a la Seguridad Social salga bien, y creo que de momento está saliendo bien. ¿Estamos encontrando reticencias? Desde luego, todo lo nuevo y lo desconocido da miedo,
pero ahí tiene que haber un sistema fortalecido entre la necesidad que tiene el alumnado de formarse, las necesidades de crecimiento que tienen las empresas y, sobre todo, la importancia que tiene de aumentar nuestro tejido productivo, nuestra economía y ser factor de lanza y puntero en determinados sectores estratégicos para nuestra comunidad autónoma. Ahí todos tenemos que generar esas confianzas de que esto es bueno y que es el modelo de futuro para el que ya estamos preparados por todos los antecedentes que tenemos. Y en esto también el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que presumir de una cuestión, y es el plan de formación profesional que el Gobierno establece entre las dos consejerías, la de Economía, Empresas y Empleo, como representante de todo ese tejido productivo y de sus empresas, y el sistema educativo. Y esto lo coordina la Vicepresidencia Primera, sobre todo para garantías del alumnado, que le tenemos que proyectar una capacitación para su futuro laboral, pero también para recoger desde la parte de Economía, Empresas y Empleo la recualificación de los trabajadores en activo, también la cualificación de desempleados que tenemos. Y en esto, como digo, juega un papel importantísimo la empresa, que finalmente todos los esfuerzos que hacemos desde la base es para que ellos se beneficien cuando ya esté todo ese personal cualificado y se incorpore a hacer crecer nuestras empresas. Pues, es muy interesante que estéis trabajando en algo tan complejo y tan difícil de llevar a cabo con tantas empresas a la vez. Sí. Pero me gusta porque has hablado de la nueva modalidad de formación profesional que va a haber, y sobre este tema queríamos hablar en concreto de la matriculación en estas nuevas modalidades. Y un tema que tratamos durante el Focus Group fue el tema de las cuotas de acceso, principalmente de las cuotas de... Los porcentajes reservados para el acceso, ¿no? Eso es. Y sobre todo del tema de el porcentaje reservado para la admisión de gente que venga a través de prueba de acceso. Pues daba la coincidencia de que algunos de los compañeros habían accedido a la formación a través de esas pruebas y reivindicaban que a lo mejor esta cuota de acceso a lo mejor debería reequilibrarse para intentar compensar un poco a toda esta gente que a lo mejor no ha continuado la formación todo el tiempo y ha cesado la formación y ahora quiere reincorporarse. A lo mejor intentar buscar la forma de equilibrar un poquito más esa cuota de acceso. Yo, antes de contestar a la pregunta, es que tengo que felicitaros una vez más, porque me quedo muy tranquilo sabiendo que hay jóvenes que también se ha instaurado que los jóvenes no tienen ambición o no tienen visión de futuro, y estoy viendo ahora mismo la prueba del compromiso que tiene la juventud de mejorar todo nuestro sistema. Es que tanto por las intervenciones que estáis haciendo, que ya habéis sido capaces de generar una discusión sobre procedimientos muy técnicos, pero sobre todo muy importantes para dignificar, fortalecer y hacer crecer nuestra formación profesional, no sabéis cómo me está llenando de orgullo en este momento. Os puedo decir que es una cuestión que además a mí también me empezó a preocupar en años pasados. Veía cómo se hacía un cuello de botella de tal forma que cortábamos algo de lo que estábamos presumiendo. Decíamos, la formación profesional es muy garantista, un alumno que empiece la formación profesional básica con facilidad puede llegar a alcanzar un grado superior. Pero veíamos que había un desequilibrio en la reserva de porcentajes para garantizar esa continuidad de la que estábamos presumiendo. Y os tengo que decir que para este proceso de admisión ya se han corregido esos porcentajes, se han reequilibrado y son muy garantistas y están dimensionados para el flujo que nos estaba entrando, de tal forma que vamos a empezar a generar mayores garantías de ascenso desde la formación profesional básica al grado medio, del grado medio al grado superior. Se ha dimensionado el porcentaje de reserva para el acceso desde los que vienen de la prueba de acceso, o igual que los que acceden desde una prueba desde un título de la ESO o de bachillerato para el ciclo que le corresponda, y también para aquellos que vienen de otras titulaciones. Creemos que con los porcentajes que se han quedado ahora mismo, y además que ya son efectivos en este proceso de admisión, vamos a ser incluso aún más garantistas de lo que ya éramos. Por lo tanto, si esta entrevista la repitiésemos al año que viene, y este año yo he presumido de los grandes resultados que hemos tenido en el proceso de admisión, estoy convencidísimo de que al año que viene, cuando hagamos balance de este proceso de admisión, seré incluso aún más optimista y estaré más orgulloso de ese proceso. Pero sobre todo lo que quiero es que también entendamos que la formación profesional
es necesario conocerla. Y muchas veces tenemos, y esto es un mensaje ya casi más que a los que estáis acabando, a los que van a comenzar, que el título del ciclo, del grado, en sí puede decir mucho, pero que hay otros títulos muy desconocidos, quizá incluso, si me lo permitís, poco motivadores o poco atrayentes, pero que son generadores de grandes oportunidades laborales, incluso para trabajar en puestos de trabajo que a priori tú no habrías conocido. Por lo tanto, también algunos de los cuellos de botella con respecto a la admisión lo producían estos porcentajes, pero también la obsesión de muchos chavales, chicos y chicas, de entrar en concreto en un ciclo formativo por una mala orientación sin saber exactamente cuáles son las oportunidades de trabajo que ese ciclo le puede permitir. Que ante las dudas pregunten. Habrá voces que sepan orientarles, habrá gente dedicada a escucharles. Las oficinas de empleo, la red de empleo, la estructura que tiene la Consejería de Empleo, los propios centros educativos, las campañas divulgativas que hacemos, la propia página web del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Educación, el apartado de formación profesional, después, cuando pone cada título, al final del todo, te dice oportunidades de trabajo, perfiles profesionales que se ofrecen. Por lo tanto, que no se frustren única y exclusivamente por las notas, por los porcentajes de acceso, que descubran la formación profesional, que prueben, que del error incluso también sacamos a veces aprendizaje. Y no pasaría nada por entrar en un ciclo formativo que a priori no podía ser el que más te gustaba, que puede ser el que sea un descubrimiento para ti o no, pero tendrás oportunidad de enmendarlo y de resolverlo. Bueno, pues una vez visto y solucionado el problema de acceso a los cursos de grados de formación profesional, vamos a hablar un poco sobre la selección de empresa y los problemas que se encuentran a la hora de encontrar esta. Hemos tratado la falta de ellas, pero una vez que nos encontramos en disposición de tener empresas y llega la hora de seleccionarla, pues sobre todo coincidimos en 2 puntos a favor o 2 puntos de mejora, que es que la búsqueda y asignación de empresas a veces no se gestiona con la suficiente anterioridad. Es decir, llega el momento en el que estás en disposición de elegir una empresa y esta no se le ha comunicado los plazos, los requisitos o periodos para participar en la FP Dual con el tiempo necesario, o no se gestiona bien por parte de las empresas o bien por parte del centro docente esa comunicación con la antelación suficiente como para que pueda ocurrir de manera satisfactoria. Y también de parte del alumno, pues poner en valor y darle una información sobre las características y todo lo que conlleva esta nueva formación que va a realizar. No ya tanto como las obligaciones, como ya hemos cubierto anteriormente, sino pues periodo de formación, becas, horarios, ese tipo de cosas. No sé si contempláis eso en las mejoras que estáis añadiendo. Sí, no sé si por voluntad o por necesidad. Como cambia el paradigma de la formación profesional y la participación de la empresa, sí que tenemos que hacer, como decimos, un mayor esfuerzo en elaborar guías, en elaborar tutoriales, en elaborar, como decíamos, pues un acompañamiento a lo que va a suponer. Estamos ahora mismo cerrando y ultimando ya las guías que vamos a poner a disposición de los tutores, y me refiero tanto al tutor que tiene el centro educativo como al tutor que tendrá la empresa. Y luego, sobre todo, hemos incorporado también, y es posible que aquí mis compañeros de formación profesional me digan que son insuficientes y los conocemos y habrá que dimensionarlos, la figura del prospector de empresas. Es decir, en todas las delegaciones de educación tenemos prospectores de empresas que están al servicio de los centros educativos para buscar más y más empresas que puedan ser colaboradoras. Porque lo que decimos, la información y las guías y los manuales están muy bien, pero lo que más vende es el boca a boca. Igual que también tenemos o estamos buscando alumnado embajador de la formación profesional, y tenemos también profesorado referente de familias profesionales que a su vez pueden hacer de embajadores del profesorado, de ese papel que tienen que desempeñar. Es momento también de visibilizar a esas empresas, distinguirlas, y estamos trabajando en un distintivo que sea visible desde el exterior de la empresa para que otras empresas se fijen y digan, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que son colaboradores de la FP, y esto de la FP que supone, y que tengan cada vez más aproximación. Por lo tanto, se están dando pasos muy certeros. El primero, y como digo, casi ya más por necesidad, por el nuevo cambio de modelo que tiene, serán las guías que acompañen, como decimos, a los diferentes tutores y que vienen a estructurar todos los pasos que se tienen que dar.
Y todo esto cae también en un momento en el que todos hablamos pues, de la pesadez que tienen los procedimientos, lo cargado que vamos de responsabilidades y de trabajos al alumnado, el profesorado, los equipos directivos, los centros, las propias empresas. Evidentemente todo esto supone un esfuerzo, pero creo que merece la pena hacerlo. Creo que merece la pena hacerlo. Habrá que reivindicar y habrá que pedir y habrá que articular sistemas que engranen mejor y que hagan todo esto mucho más fluido. Pero ya os digo, y os aventuro y soy consciente de que el comienzo va a ser difícil, pero también hago una invitación a que con el lamento se llega a pocos sitios. Es momento de que entre todos nos fajemos y nos convenzcamos de que es la vía por la que tenemos que ir. Y sobre todo que conozcamos que todos podemos ser embajadores y facilitadores de esa barrera que a priori podemos tener para participar de este circuito de la formación profesional. Nosotros lo vamos a hacer por nuestra parte, por la que nos toca, pero ya os digo que si nadie nos recoge ese guante que lanzamos, poco vamos a recorrer. Por lo tanto, aquí este es el ofrecimiento a todo el mundo. Confiad, leed, preguntad, informar, que al final conseguiremos, como digo, fortalecer cada vez más, a través de todo lo que vamos a desplegar, esa fidelización con la formación profesional. Pues ahí es interesante, pero a lo mejor vamos a tratarlo un poco más desde el paradigma del alumno. A lo mejor a la hora de conocer todas estas empresas colaboradoras con la formación profesional o todo este repertorio o posible selección que tiene el alumno a la hora de comenzar su formación. Y en concreto hablamos de, a lo mejor, actividades que se realicen antes de comenzar esta formación profesional, de manera que el alumno pueda conocer o pueda ver de una manera más certera el tipo de actividades que va a llevar a cabo dentro de estas empresas y cómo se va a desarrollar su formación. Y a lo mejor sería interesante también para que antes de este proceso el alumno pudiese tener a lo mejor un mejor criterio o pudiese valorar todas las opciones disponibles y pudiese presentar a lo mejor una preselección de dónde le gustaría realizar esta formación. Porque sí que hemos conocido casos de otros alumnos que a la hora de conocer dónde van a realizar esta formación les ha llegado con muy poco tiempo de antelación o no han podido participar en este proceso de elección de empresa. Eso me gusta, me has dado una idea muy importante, igual que nos empeñamos en hacer, como decimos, pues vídeos de testimonios de chavales. Quizá la empresa tiene que hacer una venta de qué ofrece, para que el alumnado pues sepa si encaja con lo que espera. El centro también pueda decidir, pues esta empresa se acomoda mucho a tu perfil, por tu forma de ser, por tus motivaciones, por lo que me has dicho que quieres hacer después. Y creo que sería muy interesante, y voy a recoger el guante de esta propuesta que haces, que tengan un mayor protagonismo y de anticipo en las empresas a la hora de hacerse visibles dentro del circuito de lo que es la formación profesional. Algunas lo están haciendo ya, pero es verdad que lo hacíamos muy anclado dentro de lo que eran los proyectos de Dual, que no lo desarrollábamos en todos los centros. Algunos centros lo desarrollaban, otros no. Para las CFCTs también se podía hacer, pero ahora sí que cabe, cobra mayor importancia que se haga de una manera sistemática, concienzuda y además igualitaria para todos. Aquí tendremos que ir despacio, porque no todas las empresas tienen esa misma capacidad y van a tener esa misma fortaleza. Hay empresas, como decimos, que son gigantes y tienen departamentos propios de recursos humanos o departamentos de formación, y otras, por contra, pues son pymes, autónomos, que ofrecen y dan lo mejor de sí mismo. No les vamos a poder pedir a todas lo mismo, pero por algún lado sí que tenemos que empezar. Y ya tenemos casos de éxito. Vamos a apoyarnos en esta pista que nos dais, vamos a apoyarnos en estos casos de éxito de estos 1.300 empresas que ya estaban colaborando en nuestro sistema de Dual, y vamos a hacerlo extensivo y vamos a ir trabajando poco a poco para que todas las empresas de Castilla-La Mancha por lo menos puedan tener, como decíamos, pues ese anticipo inicial, y que el alumnado pueda también muy bien conocer qué le espera a las diferentes empresas, y si me lo permitís, el alumnado, pero también el profesorado, los centros educativos, que con anticipo sepan. También es verdad que es muy complejo, porque en algunas ocasiones, yo lo puedo decir,
y no tiene que haber problema en decirlo. En algunas ocasiones estamos cerrando empresas para participar en vuestra FCT o en vuestra dual prácticamente el día de antes a que os incorporéis a los centros educativos, por lo que decimos, pues porque queremos diversificar más la colaboración con las empresas. En algunas ocasiones se puede y en otras no se podrá, pero donde se pueda tenemos que ir por esa línea de trabajo. Me ha gustado. Genial. Eso es. Hablando ya de las empresas, introducirnos un poco pues, en los primeros días en la empresa y encontramos una serie de puntos a mejorar en lo que sería esa etapa introductoria o ese primer día en la empresa. Aquí, sobre todo, te has anticipado tú antes hablar y recordar a las empresas de que somos alumnos, nos estamos formando y tienen que esperar de nosotros un trabajo. Lógicamente vamos a aportar un valor, pero no se olviden que desde una formación es la posición de alumno, desde alguien que sigue formándose y sigue aprendiendo. Entonces, pues recordar eso a las empresas que quieran participar en proyectos duales, hacerles ver que estamos aquí para aportar, pero también para recibir, es decir, estamos en un periodo de formación y dejar claro nuestras obligaciones, así como los beneficios que tenemos que sacar por parte de la empresa. Sí. Eso en un primer lugar. Y luego, también para hacer aún más cómoda y más fácil esta introducción en los primeros días en la empresa, sobre todo este primer día de la empresa, dejar claro esa bienvenida, dejar claro, pues a veces ha pasado, nos contábamos con testimonios de alumnos, que el primer día de la empresa ni siquiera la empresa sabía que venía el alumno. Empresas muy grandes en las que hay muchísima gente y un alumno de prácticas y no sé si se conocía. Entonces, esa primera introducción, esos primeros días, tener los comunicados, tener los hablados con la empresa, incluso si es posible que el tutor acompañe en el caso de que se pueda hacer al alumno a la empresa y hacer esta introducción de manera mucho más cómoda y fluida. Sí, un plan de acogida. Estamos muy familiarizados en los centros educativos a trabajar los planes de acogida cuando nos llega alumnado de otra comunidad autónoma, de otro país incluso, etcétera. Pues es llevar ese modelo, trabajar, institucionalizar y protocolarizar ese plan de acogida, sobre todo porque que no se nos olvide, y lo hemos dicho todos, sois alumnos pertenecientes al centro, pero descentralizamos vuestras clases ordinarias de un centro educativo y las trasladamos a la empresa, pero no dejáis de ser alumnos en otro espacio totalmente diferente. Es verdad que todo esto se tiene que hacer con mucha pedagogía y mucho diálogo. Y sobre todo, como decimos, bueno, pues con la paciencia que esto requiere, pero también con la prisa que esto exige. No tienen que ocurrir, o cada vez tendrían que ocurrir menos, esas situaciones que tú dices, pues de desconocimiento por parte de la empresa de que hay un alumno, que el alumno no sabe exactamente por dónde, a quién se tiene que dirigir ni dónde tiene que estar. Es verdad que esto, cuando la formación profesional era así de chiquitita, pues era súper fácil. Es que ahora estamos en unos niveles, como decimos, 33.000 alumnos, 6.000 empresas, más de 260 centros educativos. En definitiva, es una red hipercompleja. Pero sí hay que institucionalizar y establecer esos circuitos que acompañen, que tutelen y sobre todo, bueno, pues que se limen, porque al final también el ser humano y por supuesto el sistema educativo que trata con seres humanos y de seres humanos tiene una parte emocional y una parte sentimental. Puede ocurrir también incluso que por esa desafección que tiene cuando llega a la empresa hasta se desmotive y pierda esa conexión con la empresa. Eso no nos lo podemos permitir en ningún ámbito del sistema educativo y mucho menos en la formación profesional. Entonces, pues exactamente igual. En eso profundizaremos, ampliaremos, dejando muy claro que ya tenemos muchísimo avanzado, es decir, no partimos de cero, partimos de un nivel muy alto, pero que esas situaciones que pueden ser excepcionales se reduzcan a la mínima expresión, ¿vale? Bueno, pues continuamos con la quinta etapa, que una vez vista la introducción, ese primer día que comentábamos en la empresa, vamos a hablar del día a día en la empresa. Y aquí, pues, en esa reunión que mantuvimos todos los alumnos, llegamos a la conclusión de que un pilar fundamental en el día a día de la empresa y una figura que facilitaba todo este camino sería el tutor. Entonces, para mejorar esta figura del tutor, que sería aquel que te sirve de apoyo y de enlace un poco entre la empresa y el centro docente, mientras tú te encuentras en ese periodo de formación, queríamos mejorarlo exponiendo una serie de puntos. El primero de ellos sería, por ejemplo, que muchas veces el tutor que te asignan en el periodo de formación en la empresa es una persona que ocupa un puesto, un alto cargo responsable de la empresa, pero que realmente en el día a día no se encuentra contigo o no está a tu lado. Una persona pues, más de dirección o de departamentos que se encuentran por encima de la jerarquía de la empresa en la que tú estás trabajando. Estás de formación, mejor dicho. Entonces no tienes ese contacto directo con él o con ella y no es capaz de evaluar fielmente lo que estás haciendo. Entonces proponemos que, aparte de existir esa figura del tutor, exista un formador dentro de la propia empresa con características y cualidades docentes, porque a veces alguien puede ser muy buen técnico o muy buen trabajador y desarrollar actividades de manera súper competente en su empresa, pero no tiene esa didáctica, esa manera de enseñar con el alumno. Entonces, seleccionar a ese trabajador
que sea capaz de acompañarte y ayudarte en la empresa en ese periodo de formación, y haga un poco el enlace entre el tutor que se te asigna, que a lo mejor no tienes la oportunidad de verle todos los días, y contigo. Y aparte, otro punto más a añadir, o como propuesta que exponerte, sería poder evaluar esas tutorías. Es decir, cuando tú te reúnes con tu tutor en tu centro educativo, poder ir teniendo esa evaluación y ese contexto en el paso a paso de la empresa. Así, pues en el momento que surja algún inconveniente o todo lo contrario, comentar los puntos a favor, el tutor que te acompaña sepa, pues años posteriores, todos los beneficios que esta empresa aporta. Yo he hablado con estos alumnos este año y sé que esta empresa aporta valor, se comporta con los alumnos, y fortalecer aquellos vínculos en los que se realiza un buen trabajo, y por qué no mejorarlos en aquellos en los que no es de la manera más óptima posible. Os vuelvo a felicitar porque es que hacéis unas reflexiones de verdad que, como digo, llenan de orgullo. Es el mayor de los retos que tenemos ahora mismo. Claro. Cambia totalmente el perfil y el referente que tenemos dentro de la empresa con respecto a lo que veníamos haciendo, que era casi más pues, el coordinador, tutor, de que el alumno esté, que siga un aprendizaje, pero que además era ampliado y no era propio del currículo. Pero es que ahora nos jugamos mucho más que eso. Es que ahora tienen que ser evaluadores de vuestros resultados de aprendizaje, que es de la parte curricular, de la parte estructural de vuestro ciclo formativo. Y como tú bien dices, no son docentes, son expertos, son los mejores profesionales que podemos tener dentro del campo, o por lo menos lo que mejor nos han podido ofrecer, porque también es verdad que para la empresa le supone una dificultad el tener alumnado en formación, porque no todo el mundo puede encajar bien esos perfiles dentro de su dinámica empresarial. Es el mayor de los retos que tenemos, el empoderar y convertir a los referentes dentro de la empresa en esa condición docente, y ya no van a tener que resolver vuestra práctica allí en acto o no acto. Tendrán que mojarse y tendrán que ser responsables de la evaluación y de la calificación que se os dé a vosotros, bueno, a los alumnos de formación profesional, en esos resultados de aprendizaje. Por lo tanto, eso es uno de los retos importantes que tenemos que trabajar mucho. Por suerte, vuelvo a decir, no partimos de cero, partimos de un conjunto de empresas que ya estaban metidas en esta cuestión. Hay que identificar aquellas que tengan mayores dificultades, mayor desconocimiento, y sobre todo, no hacerlo desde el reproche, sino desde el acompañamiento para la mejora. Es importantísimo, sobre todo porque se enfrentan o se enfrentarán por primera vez a un modelo más exigente, más corresponsable, ahora que se utiliza mucho la corresponsabilidad, quizá con una fuerza mucho más grande aún. Son más horas, desde edades más tempranas, ya desde primero estarán en la empresa los chavales y chavalas, es decir, que incluso vendrán solamente con los conocimientos básicos, el módulo de prevención de riesgos laborales y algún contenido que se les haya metido en alguno de los diferentes módulos, pero ellos ya van a empezar a ser responsables de la modulación inicial de los aprendizajes. Por lo tanto, ese reto es complicado. Tienen que ser muy conscientes de lo que eso supone. Y me gusta también mucho el planteamiento que hacíais. Vosotros sois alumnos responsables de un aprendizaje, pero también responsables de cómo articulamos los procesos de enseñanza. Por lo tanto, que vosotros también nos aportéis a nosotros, a través de los centros y de los tutores de los centros, ese feedback de cómo está funcionando esa empresa, ese tutor, ese aprendizaje, esa responsabilidad que se están asignando, a mí me parece clave. Y ahí pues, sí que es cierto que tendremos que empoderar más y darle mayores visibilidades y protagonismo a ese papel que vosotros podéis jugar en esa interlocución de evaluación de la evaluación del proceso de enseñanza, más allá de lo que es la evaluación del proceso de aprendizaje, que es el que beneficiáis vosotros, pero el que nos tenéis que reportar vosotros es esa contribución, esto parece un trabalenguas, a la evaluación del proceso de enseñanza. Claro. Pues justo también hablamos de esa relación, tanto por parte del formador dentro del centro de trabajo como de los tutores del centro educativo. Y sí que detectábamos a lo mejor ciertas mejoras que se podrían intentar aplicar para ellos. O sea que estamos hablando de mejoras tanto para el alumnado como para los centros de trabajo, pues también para los tutores. Y algunas de ellas podrían ser a lo mejor designar tutores estables dentro de los centros de trabajo, a lo mejor delegando estas o focalizando estas responsabilidades no tanto a la interinidad, sino a figuras fijas dentro de estos centros, de manera que a lo largo de los años sea una raíz más robusta y tenga más conocimiento sobre las posibles complicaciones que puedan surgir.
Sí. Otra de ellas, a lo mejor sería interesante formar al resto de profesorado sobre lo que conlleva la formación dual, que de hecho ahora va a ser casi un poco obligatorio, ya que como la modalidad de formación dual va a ser ya en todos los módulos, pues creemos que sería muy interesante que el resto de profesorado se involucre un poco más en todas estas causas y en todas estas responsabilidades. Y luego también algo que hemos coincidido todos los compañeros sería la posibilidad de tener más horas de tutoría, tanto con nuestro tutor como con, por ejemplo, el tutor dentro de la empresa que nos forme, para poder a lo mejor tener acceso a ese feedback más temprano, sin tener que esperar a lo mejor a que finalice la formación. Creemos que todas estas observaciones que llegamos serían muy interesantes de ponerlas en práctica. No sé qué opinas de ello. Sí, que ahí os ha salido la vela sindical. No, muy bien, muy bien. El problema de la rotación lo tenemos en los dos sentidos, es decir, la interinidad está presente en la parte del profesorado de los centros educativos y es verdad que es muy complicado algunas veces garantizar la continuidad y la estabilidad del profesorado a lo largo de todo el ciclo. Es verdad que esto lo vicia el propio sistema educativo y esto es un problema estructural que tiene muy difícil solución porque cada vez estamos incorporando más ciclos formativos, más profesorado, pero no todos tienen la condición de profesorado definitivo y aunque la tuviesen, también existen garantías de movilidad para ese profesorado y cursan intereses diferentes. Y esto mismo le pasa a la empresa. La empresa es verdad que tiene quizá a lo mejor mayor estabilidad por el régimen de contrato que tiene con los trabajadores, pero también puede ocurrir pues que tiene un sistema de rotación de responsabilidades o que la gente se jubila o cambia de trabajo y se marcha. Es verdad que en ese sentido nosotros tendríamos que trabajar con la empresa para que el referente de tutor del alumno pues le acompañe durante todos sus procesos y nosotros desde la Consejería de Educación en esa parte de los centros educativos con las ofertas de empleo público, con la estabilización de todo el profesorado, con una estructura muy estable de los ciclos formativos, cada vez estamos garantizando o quitando reduciendo esa interinidad y esa movilidad que puede haber, pero aún así, como digo, es muy difícil. Con respecto a la formación que decías, creo que vivimos los mejores años y además unos años que no ha habido jamás referentes en cuanto a la formación que estamos dando desde el Centro Regional de Formación del Profesorado, nuestro profesorado, para que los profes de la formación profesional estén cada vez más formados en las nuevas metodologías, los nuevos procedimientos. También hemos instaurado la figura del coordinador de familia profesional, que es un poco el que articula que la misma familia profesional que la tenemos repartida por toda la región esté trabajando uniformemente en determinados proyectos, en los equipamientos, en la organización del currículo, en la distribución de los aprendizajes. En definitiva, ahí se están dando los primeros pasos y creo que con mucho éxito y muchas garantías. Y luego con respecto pues, a esos momentos de encuentro, de tutoría, efectivamente, tenemos que ver también además el sistema educativo en su conjunto. Todo el mundo reclama eso, todo el mundo reclama más horas para sus funciones, para sus coordinaciones. El sistema educativo tiene que equilibrar y evidentemente es lícito que todos los sectores te reclamen, pero el mayor de los ejercicios, y de eso consiste la política, es equilibrar y hacer justicia social. Y no puedes darle a unos más por encima de otros, y ese es el trabajo más complicado. Llegará, todo llegará, claro, pero tienen que ser respetuosos en los tiempos. El sistema educativo mueve muchas enseñanzas, mueve muchos centros, mueve infraestructura, mueve alumnado, mueve profesorado, mueve muchísimas cuestiones que evidentemente los límites presupuestarios te hacen que no puedas abordar todo de una. Tienes que ir escalonando y en ese trabajo estamos haciendo. Por suerte, y tengo que presumir de ello, pero sobre todo agradecer, más que presumir, es el diálogo que tenemos permanente con todas las estructuras del sistema educativo, que lo primero que hace es recoger esas necesidades, hacernos sensibles a esas necesidades y meterlo en la hoja de ruta del trabajo que planifica este gobierno y esta consejería. Bueno, muy por encima comentar, debido a la falta del tiempo, también tuvimos en el foco del debate la alternancia, antes de pasar al sexto punto, pues un poco como observación, cómo compaginar o conciliar la vida personal, y aquí muchos perfiles y claro, al final aportar soluciones sobre esto es difícil, simplemente pues comentarlo por encima antes de pasar al siguiente punto, sobre
intentar buscar periodos de formación fuera de periodos no lectivos o en momentos en los que los tutores no puedan atenderlos y, en fin, pues buscar las maneras desde los centros de educación en las que los alumnos puedan participar en los centros de formación con la mayor conciliación posible de su entorno familiar, vida personal y, bueno, hacer más fluida esta alternancia y que sea lo más favorable posible. Sí, el mayor de los pasos está dado, es decir, la autonomía que les encomendamos a los centros educativos a la hora de definir estos procesos de alternancia de formación en empresas. Es verdad que se hace muy complejo sobre todo porque la parte empresarial ya lo tiene en su estructura, cuáles son sus diferentes horarios, sus turnos, sus trabajos en festivos, pero la parte del sistema educativo tiene colisión algunas veces con ellos. Partimos de la autonomía que tienen los centros y somos sensibles a que se podrían articular, pero ya ad hoc, es decir, a las situaciones más concretas, determinados estudios de flexibilidad para facilitar esta cuestión. No es fácil establecer un patrón general de comportamiento de todo el alumnado y de todas las empresas porque no todas funcionan por igual. No es lo mismo hacer unas prácticas, una dual en una peluquería que tiene un horario de atención al público que en unas emergencias sanitarias que te puede tocar en un festivo o te puede tocar, en definitiva. Somos sensibles a todo ello y se trata, yo creo que más allá de lo que se establece en un marco general es atender esa particularidad, porque el marco general resuelve muchísimas de las cuestiones y ya te quito una parte de preocupación y es centrar las atenciones en esas particularidades que tiene que haber, que posiblemente tengan solución. Eso sí, aportada esa solución por parte de todos y con la generosidad de todos de que esto salga hacia adelante. Claro. Bueno, pues yo creo que ha sido súper interesante y súper constructora esta charla que hemos tenido contigo y yo creo que de parte mía y mi compañero y de todos los alumnos que han venido a representar queremos darte las gracias por dedicarnos este ratito y poder escucharnos y poder debatir sobre todo. Una vez más os lo tengo que decir, el agradecimiento es mío. Es mío porque al final, y como dice el eslogan, sumamos cada vez más voces por la FP, voces además que llegan más que el discurso que yo pueda dar, y sobre todo con la tranquilidad de saber que tenemos el sistema y la sociedad en buenas manos. Tengo que felicitaros y hacerlo extensivo a vuestros compañeros porque habéis venido dos, no sé si sois los mejores o no, pero estoy convencido de que sois una representación magnífica de todo lo que tenemos por debajo. Y si yo presumo que tengo 33.000 alumnos en la FP o 390.000 alumnos en el sistema educativo, puedo dormir súper tranquilo sabiendo que si todos son como habéis demostrado ser vosotros, la sociedad en general y la de Castilla-La Mancha en particular va a avanzar y va a avanzar muy fuertemente. Y esto no se consigue de forma caprichosa. Se consigue con motivación, con voluntad por vuestra parte, se consigue con una buena estructura de vuestro entorno, de vuestras familias y sobre todo, como digo una vez más, la contribución que ha hecho el profesorado formándose en estas cuestiones. Estoy encantado de hablar de educación, hablar de formación profesional, compartir retos de futuro y recoger el guante de aquellas necesidades que habéis planteado de una forma muy estudiada de cuál es el camino por donde tenemos que ir. Los políticos lo mejor que podríamos tener son asesores que nos digan por dónde ir y el mejor asesor es la sociedad cuando habla y vosotros creo que habéis hablado por una sociedad muy representativa y con mucho potencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.